Bien, muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Agradecidos con el Señor por la vida, tantas cosas buenas que Él nos concede y nos regala. Y quisiera pedirles que nos pongamos en pie para que agradezcamos al Señor y después todos juntos terminamos exaltando su nombre, adorándole. Padre, te exaltamos y te bendecimos, Señor Jesús. Muchísimas gracias por tu fidelidad. Muchísimas gracias porque cada mañana, Señor, es nueva tu misericordia. Cada mañana se renueva tu misericordia, Señor Jesús. Muchísimas gracias, Padre, porque tenemos tantas cosas a nuestro favor sin merecerlo. Y eso es gracias, Señor. A veces mencionamos esta palabra con tanta ligereza, Señor, pero cuánto significado a nuestro favor hay en ella. Señor, el regalo más grande que has podido darle a la humanidad es tu sangre bendita en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y es por ello, es el objetivo principal que nos reúne en este lugar, para exaltar la victoria de la cruz, para exaltar tu nombre, Señor, y para adorarte, para ofrecer nuestra vida como un holocausto, sinceramente, como una ofrenda de olor grato, que suba, que agrade tu corazón y que ministre tu corazón. Esta mañana queremos también, Señor, traer una ofrenda de gratitud, de alabanza a tu nombre. Tú conoces los corazones y pues sabes lo que hay en cada corazón y recibes la ofrenda según el corazón que la ofrece, Señor. Entendemos según tu palabra que Caín y Abel se presentaron delante de ti, ambos a traer una ofrenda de adoración. Pero solo una fue recibida, no por la calidad o el costo de la ofrenda, sino por el corazón que la ofrecía. Señor, esta mañana no queremos traer una ofrenda común y corriente solo por salir del paso. Queremos traer una ofrenda de adoración que sale de un corazón rendido, de un corazón perdonado, de un corazón transformado. Recibe la gloria esta mañana, Señor. A través de estos cantos exaltamos tu nombre. Amén, Señor. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Por él, comprado con sangre yo soy, lo sé. Con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por él, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Por él, comprado con
cielo yo voy, con Cristo al cielo yo voy, con Cristo al cielo yo voy. Gracias, Señor. Recibe, Señor, la gloria y la honra que solo tú mereces por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Porque tu sacrificio en la cruz nos tiene aquí. Nos podemos presentar delante de tu presencia, Señor. Con Cristo al cielo yo voy. Por Él, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy, con Cristo al cielo yo voy, con Cristo al cielo yo voy. Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo si no fuera por el Señor? ¿Qué hiciera yo? Él ya es mi todo aquí. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? ¿Qué hiciera yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué hiciera yo? Él ya es mi todo aquí. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Justo y recto es Él, aleluya. Justo y recto es Él. Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Justo y recto. Justo y recto es Él, aleluya. Justo y recto es Él. Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Te alabaré con todo el
corazón. Te ofreceré un sacrificio de amor, con voz de alabanza, salterio y arpa tocaré, con júbilo yo danzaré, mis manos levantaré, te alabaré con todo el corazón. Te ofreceré un sacrificio de amor, con voz de alabanza, salterio y arpa tocaré, con júbilo yo danzaré, mis manos levantaré. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Y ofrecemos ante ti sacrificio de gratitud. Y ofrecemos ante ti sacrificio de amor. Y ofrecemos ante ti sacrificio de gratitud. Y ofrecemos ante ti sacrificio de amor, sacrificio de amor, sacrificio de Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Y ofrecemos ante ti sacrificio de gratitud. Y ofrecemos ante ti sacrificio de amor. Así es, Señor. Venimos a entregarnos delante de ti, Señor, porque tú eres digno y nadie ha hecho lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, que recibas con agrado todo lo que hacemos para ti. Te entregamos nuestras vidas, porque en tus manos están seguras. Tú has sido fiel y justo para perdonarnos cuando hemos reconocido delante de ti toda nuestra maldad, Señor. Y has venido para que tengamos vida y vida en abundancia, Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por todo. Aquí estamos delante de ti, Señor. Y podemos entregarnos, porque en ti tenemos la paz, Señor, y el amor que este mundo no podía darnos, porque son egoístas, Señor. Y de ese egoísmo también nos sacaste a nosotros, Jesús. Gracias, Señor. De tanto buscar
Por fin encontré la paz y el amor que tanto anhelé. Hoy puedo amar y confiar en ti. De tanto buscar, por fin encontré el motivo real para poder vivir, y tu amor invade mi ser como un fuego abrasador. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días, eres tú, Señor. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Mis angustias, mis temores, ansiedades y dolores en ti se desvanecen hoy, Señor, y tu amor invade mi ser como un fuego abrasador. Y te siento y te amo, te busco y te encuentro. ¿Qué más puedo yo pedir? Mi vida hoy te entrego. ¿Qué más puedo yo ofrecer? Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días, eres tú, Señor. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Gracias, Señor. ¿Qué más podemos hacer, Señor? Si no creer a tu anuncio, Señor, para que podamos tener vida y vida en abundancia, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, entregando nuestras vidas, todo lo que tenemos, te lo ofrecemos, porque tú eres digno, Señor, y tú puedes cambiar cualquier circunstancia, cualquier corazón, sobre todo ese corazón que está contrito y humillado, Señor. Tú no lo vas a menospreciar, porque para eso viniste, Señor,
para pastorear nuestras vidas. Porque tú eres el buen pastor. Pastor ansiado, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz enamorado, voy tras tu callado y así voy a seguir. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. No importa que mis manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las canas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti la hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Jesús, ciertamente. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Y hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Y hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Así es, Señor. ¿Qué más puedes hacer por nosotros, Señor? Si te entregaste hasta esa muerte de cruz para podernos dar vida, para que el acceso al Padre estuviera abierto,
para que todos aquellos que hemos creído en ti podamos ir libremente, exponer nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras preocupaciones. Qué gran privilegio, Señor, poder ir directamente a la presencia del Padre, porque ahí no entra cosa inmunda, Señor. Por eso moriste por nosotros, para darnos esa oportunidad. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Hoy por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí. Que no sea pura religiosidad, Señor, sino que seamos adoradores en espíritu y en verdad, porque a esos adoradores es a los que el Padre busca. Quita de nosotros, Señor, cualquier religiosidad, Señor, cualquier costumbre, Señor, que no hagamos las cosas solo porque sí, Señor, sino que toda nuestra mente, Señor, nuestra voluntad estén rendidas a ti, porque tú eres digno, Señor. Y solo de esa forma, Señor, podemos presentarnos delante de ti. Una vida santa, Señor, una vida sin pecado, que es agradable delante de ti. Porque eso es lo que tú pides de nosotros, Señor. Que seamos santos como tú eres santo, Señor. Y qué cosa más terrible querer cambiar una vida por pura voluntad, por puro esfuerzo, porque eso cansa y tú lo sabes, Señor. Por eso tú pides, Señor, que lo hagamos de todo corazón, para que no sea gravoso a nuestras vidas, para que no sea difícil. Te amamos a ti, Señor, porque tú nos amaste primero. Y no podemos sin ti, Señor. No podemos sin ti, Señor. Necesitamos tu ayuda, tu espíritu, Señor, en nuestras vidas. Ven a nuestras vidas, Señor. Aquellos que aún no creen, Señor, que se puedan rendir a ti, para que también disfruten de la adoración delante del Padre. Y los que hemos creído, Señor, que cada día nos separemos más de este mundo y nos consagremos a ti, Señor, como es tu voluntad. Te adoro, mi gran Señor, nadie como tú. Te adoro, Rey de la paz.
Eso es lo que quiero hacer. Te doy mi ser. Eres mi justicia. Te adoro, mi gran Señor. Nadie como tú. Hoy vengo a ti con cánticos. Me postro ante ti. Tu espíritu da gozo y paz que nunca conocí. Y te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti. Pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Te adoro, mi gran Señor. Nadie como tú. Te adoro, Rey de la paz. Eso es lo que quiero hacer. Te doy mi ser. Eres mi justicia. Te adoro, mi gran Señor. Nadie como tú. Hoy vengo a ti con cánticos. Me postro ante ti. Tu espíritu da gozo y paz que nunca conocí. Y te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti. Pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Y te doy mi ser, y te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti. Pues adorarte
el todo para mí, pues solo tú eres Dios, pues solo tú eres Dios, pues solo tú eres Dios. Te adoro, mi gran Señor. Nadie como tú. 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 Así es, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú, Señor, puedes gobernar nuestras vidas, Señor. Solo tú debes hacerlo, Señor, porque eres amoroso, Señor, cuidadoso, justo, siempre victorioso, Señor. ¿Por qué no vamos a confiar en ti, Señor? Aumenta nuestra fe, Señor. Que todo nuestro ser se rinda a ti, para que podamos gozar esa comunión a diario, Señor. Porque cuando tú regreses, Señor Jesús, no nos vas a preguntar cuántos milagros hicimos, Señor, cuántas obras tenemos. Tú vas a conocer a aquellos que estuvieron cerca de ti. Y aquellos que no tuvieron comunión, Señor, serán apartados y echados donde es el lloro y el crujir de dientes. Ese no es tu deseo, Señor, pero es tu justo castigo por rechazar esta gran bondad que has tenido con nosotros. Esta gracia inmerecida, de la que no somos dignos, Señor, pero en tu amor, Señor, decidiste ir a esa cruz y morir por cada uno de nosotros, Señor, para decirle al Padre que ya todo estaba pagado, que era consumado, Señor. El precio que requería la justicia del Padre se pagó en esa cruz para que tú y yo, mi amigo y mi amiga, podamos acceder ante la presencia del Dios mismo que creó el universo. No lo rechaces si lo has rechazado. No aplaces tu decisión, no le des largas, porque no sabes cuánto tiempo más en su misericordia el Señor te dará otra oportunidad. Ríndete delante de Él, humíllate, porque cuando nos humillamos, Él nos exalta a su debido tiempo.
Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar delante de ti. Que más y más se añadan, Señor, porque ese es tu deseo. Que todos, Señor, procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que te podamos adorar en espíritu y en verdad, como es tu deseo. Porque tu presencia es la que cambia nuestras vidas, Señor. Es tu palabra y tu presencia, Señor, lo que nos da esa vida nueva. Hoy vengo a ti con cánticos, me postro ante ti, tu espíritu da gozo y paz que nunca conocí, y te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti, pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Te adoro, mi gran Señor. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Bendícenos a través de tu palabra, Señor. Ese es nuestro deseo. Amén. Nuevamente sean todos bienvenidos. Y pues pueden sentirse cómodos mientras continuamos con estas reflexiones que hemos iniciado ya hace varios domingos. Hoy es nuestra sexta y última reflexión sobre este tema. Dios habita con nosotros. Eso es lo que hemos estado reflexionando durante todo este tiempo. Y los que nos han estado siguiendo, ya sea presencialmente o a través de los medios electrónicos, pues sabrán que hemos estado usando como referencia el tabernáculo para sacar varios elementos para reflexionarlos. Hoy finalizamos ya esta serie y quisiera terminar con el tema el Dios que descansa en su obra. Y pues en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Jesús está en la cruz en este momento. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lo repito: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Antes de que se describa la construcción o los detalles del tabernáculo, eso está en Éxodo capítulo 25. Del capítulo 25 en adelante están las descripciones y todos los detalles
de la construcción del tabernáculo. El tabernáculo es un medio de gracia y tenía un fin meramente pedagógico. Antes de eso hay un contexto que yo quisiera reflexionarlo con ustedes antes de avanzar, porque hemos estado hablando del hecho de que Dios quiere habitar en medio de las personas, quiere habitar con las personas, quiere caminar con las personas, quiere morar en las personas. El problema es que Dios ha establecido cómo hacerlo. Y el hombre en su egoísmo, en su soberbia, elige su forma. Y es ahí donde históricamente ha habido una desconexión entre Dios y la humanidad. Y quisiera leer, si ustedes lo quieren anotar, es en el capítulo 19 de Éxodos, para que miremos que lo que hemos estado enfatizando en este tiempo es la ligereza o la trivialidad con la que se toma la presencia del Señor, la gloria de Dios. Nos hemos detenido en varios detalles de lo delicado que era en el tabernáculo ministrar en la presencia del Señor. Inclusive, aunque Dios habitaba y moraba en medio del pueblo, no cualquiera podía entrar en su presencia. En el capítulo 19, desde el versículo 3, dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, aquí vienen las condiciones. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, o sea, si obedecen lo que yo voy a decirles, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora miren el pueblo, en el versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. El versículo 8 es el que está proyectado. Y todo el pueblo respondió a una, oiga bien, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, hermanos, todo, amigos, todo, personas que nos visitan, todo. Ellos dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Promesa, voto, compromiso, pacto. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué les parece? Ligereza, trivialidad, pero miren el amor y la misericordia de Dios. En el capítulo 24, Dios quiere que el pueblo piense realmente lo que está diciendo, delante de quién lo está diciendo. El pueblo de Israel en su contexto entendían perfectamente lo que significaba firmar un pacto con sangre. No había vuelta atrás. Se cumplía, o uno de las partes moría para pagar. En el capítulo 24, Dios vuelve a mandar a Moisés. El capítulo 24, siempre Éxodo dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y los inclinaréis desde lejos. Fíjese bien desde dónde Dios está marcando lo delicado que es estar en su presencia. Ese carácter santo, santo, santo de Dios sigue vigente hoy, porque uno de los atributos no comunicables o no transferibles de Dios es que es único, inmutable, no cambia. Y en el versículo 2 dice: pero Moisés solo se acercará a Jehová. Solo Moisés se acercará a Jehová. También desde ahí ya está haciendo sombra y figura de un mediador. Y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él.
y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo, oiga bien, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Van dos veces a las que Dios les está invitando a reflexionar en el compromiso que están adquiriendo. El 4. Y Moisés escribió todas las palabras. Aquí es donde ya se escribe este antiguo pacto. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Este ya es todo el rito que está sellando este pacto y este compromiso. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y el versículo 7. Y tomó el libro del pacto una vez más. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, otra vez el pueblo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Entienden por dónde vamos? ¿O cuál es la intención de reflexionar acerca del tema de esta serie que hemos venido tratando durante todo este tiempo? Dios habita con nosotros. Dios quiere habitar con el hombre. Siempre ha querido. Se ha tratado de Dios siempre. Ha sido Él el que siempre ha buscado al hombre, no el hombre a Dios. Y cuando el hombre muchas veces, cuando por fin decide intentar buscar a Dios, lo hace a su manera. Ligereza, trivialidad a la presencia de Dios. Y es por eso que hoy muchas iglesias se llenan con personas que solamente hacen una oración, un leve compromiso. Una de las características del que llegaba al altar es que confesaba su pecado, y en base a su pecado hacían el holocausto. Y hemos enfatizado durante estos días lo delicado que es acercarse a Dios, lo que significa sinceramente estar en su presencia. Hemos sido invitados, claro que sí, pero el Dios que es santo, que su carácter es santo, 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 no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios. Y el pacto, este antiguo pacto, quiero decirles que la palabra en griego para pacto se traduce también como testamento. Así que cuando encontramos que el viejo pacto o el viejo testamento ya no tiene validez, nos referimos a este acto ceremonial del tabernáculo. Ya no es vigente para nuestra época, pero sí el fin pedagógico que nos muestra lo delicado que es estar en su presencia. Quiero que miremos cómo lo describe el escritor de Hebreos. Este pacto ya tenía un defecto, y el escritor de Hebreos lo describe muy bien en el capítulo 8, por si lo están anotando, en el capítulo 8. Yo voy a leer desde el versículo 6 y les tengo proyectado a ustedes un texto. En el capítulo 8, yo voy a leer desde el versículo 6, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está haciendo un contraste entre el ministerio sacerdotal, ceremonial, de la ley ceremonial, mejor dicho, del Antiguo Testamento, con el ministerio que Cristo nos heredó después de la victoria en la cruz del Calvario. Pero ahora, tanto mejor ministerio, dice el escritor de Hebreos, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y el versículo 9: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
y aquí está el defecto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora, ¿entienden el mensaje que nos deja el tabernáculo? De los versículos y capítulos que leíamos en Éxodos, desde el capítulo 25 en adelante, ustedes van a ver todos los detalles con los que se ordena construir el tabernáculo. Desde ahí Dios ya estaba anticipándonos el remedio para esta ligereza del pueblo. Y la intención al reflexionar sobre esto es que repasemos nuestra vida y que reflexionemos con toda honestidad y con toda sinceridad. ¿Estamos caminando por el tabernáculo? ¿Nos estamos acercando? ¿De qué manera nos estamos acercando? Yo quisiera dejarles la imagen, la última vez, del tabernáculo, mientras yo les hago un breve repaso de lo que ya vimos. Desde el principio hemos estado hablando de la presencia de Dios, del Dios que ha querido habitar en medio de su pueblo. El versículo con el que iniciamos el primer domingo era Éxodo 25:8, donde Dios les dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así que entonces, desde el principio explicamos, desde el principio de la humanidad, el deseo que Dios ha tenido, habitar con el hombre, compartir su presencia con el hombre. Y luego vimos que el atrio tenía una sola entrada. No había entradas alternativas, ni caminos paralelos, ni accesos ocultos. Dios mismo estableció el único lugar por donde se podía entrar, enseñándonos que el acceso a su presencia no depende de nuestra imaginación, sino de su revelación. Después llegamos al altar, nos detuvimos frente al altar y ahí aprendimos que el problema del hombre no es solamente distancia, sino culpa. La sangre era necesaria. El sacrificio no era un detalle simple ni religioso. Era la declaración de que el pecado tiene consecuencias y que la reconciliación cuesta vida. Y más adelante llegamos a la fuente, al lavacro. Y entendimos que Dios no solo perdona, sino que limpia. No solo absuelve, sino que prepara. Y no solo quita la culpa, sino que restaura la comunión. El hombre no podía ministrar. Del altar hacia adelante ya era el llamado sacerdotal. El hombre no podía ministrar con manos sucias, porque la presencia de Dios no se trata con ligereza. Y es por eso que les hacía la reflexión de las muchísimas personas que llegan a las iglesias. Basta con que se les descubra una vocación mínima, un talento que tengan para mostrarlo públicamente, y ya se les invita. Yo creo que el tabernáculo, por eso les decía que tuvo y tiene, hoy que lo leemos, un fin pedagógico. Nos dice muchísimo, nos muestra cómo Dios espera que nos acerquemos a su presencia para ser ministrados, y aún cuando queremos ministrar. Para llegar al velo, que fue el último tema, teníamos que pasar por el lugar santo. Ahí conocimos los muebles que emulaban a Cristo, el ministerio de Cristo y el ministerio de la iglesia. Ya una vez estando en el lugar santo, teníamos al frente el telón grueso, pesado y solemne. Un recordatorio constante de que aunque Dios estaba en medio de su pueblo, el acceso pleno aún no estaba abierto. El sistema era real, pero incompleto todavía. La sangre se derramaba, la limpieza se practicaba, el sacerdocio ministraba, pero el velo seguía en pie. Y en la última prédica del domingo pasado, pues
reflexionábamos lo que pasó en la cruz del Calvario, el grito que hubo desde la cruz del Calvario, y el velo se rasgó en dos. Eso es lo que dice la Biblia y los evangelios, de arriba hacia abajo, de Dios hacia el hombre, Dios buscando siempre la solución para el hombre. No fue el hombre entrando, fue Dios abriendo el acceso a su presencia. Cuán amor de Dios. Aun cuando hemos sido enemigos, aun cuando éramos enemigos, Él siempre nos ha estado buscando, a la humanidad entera. No fue esfuerzo humano, fue obra divina. La barrera cayó, el camino fue abierto y el acceso quedó disponible. Entonces, ¿qué falta ahora? Si hemos recorrido el tabernáculo y hemos visto lo que Dios ha hecho y nos damos cuenta que el acceso ahora es abierto, ¿qué falta ahora? La respuesta es una gran noticia, no falta nada. No hay más nada que hacer. Porque en el tabernáculo había un altar, había una fuente, había una mesa, había un candelero, había incienso y había velo. Pero hay un detalle que no había. Tenemos la imagen todavía y ahí la ven. Hay un detalle increíble, que cuando se lee y se estudia la Biblia, se puede pasar por alto. Y es que en el tabernáculo no habían sillas. Nadie estaba sentado. Fíjese, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo, ni en el atrio. Y el escritor de Hebreos se refiere bastante para hacer un contraste entre este viejo pacto, la ley ceremonial, y el nuevo pacto en Cristo. 10:12 de Hebreos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Recuerdan el tema de esta reflexión? El Dios que descansa en su obra completa. Se ha sentado. No porque se cansó, no porque abandonó la obra, sino porque la obra quedó completa. Y hoy, mis amados, al llegar al final de este recorrido por el tabernáculo, debemos entender la verdad más profunda del evangelio. La redención no está en proceso. La redención no está pendiente. La redención no necesita añadirse. Cristo la terminó. Y cuando Él dijo en la cruz: consumado es, no estaba diciendo: he terminado de sufrir. Estaba declarando: la deuda está pagada, la justicia está satisfecha, el camino está abierto, la obra está completa. La Biblia dice que el sacerdote en el tabernáculo tenía que ministrar todos los días y no podía sentarse, porque siempre había que estar haciendo sacrificios. Y este sacrificio se tenía que repetir a veces por los mismos pecados cada año. El sacerdote permanecía de pie. Era una jornada dura, ardua. El 10:11 de Hebreos dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día. El escritor de Hebreos está contrastando. Está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, dice el escritor de Hebreos, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y observe la expresión: está día tras día ministrando. Está haciendo una obra en obediencia a lo que se le ha llamado. El sacerdote no se sentaba porque este trabajo nunca concluía. El sacerdote permanecía en pie porque siempre había algo más. El día de la expiación se le denominaba en hebreo el día del Yom Kippur, y era el día donde venían con esperanza de ser perdonados y restaurados, y que se renovara todo para el siguiente año. El altar ardía
otra vez. El sacerdote ministraba otra vez y la sangre se ofrecía otra vez. Todo este sistema de que hemos estado hablando durante todos estos domingos atrás apuntaba a una sola cosa. Yo les he dicho que es sombra y figura del pacto perfecto que sería en Cristo. El altar anticipaba la cruz, la fuente anticipaba la limpieza perfecta, el velo anticipaba el acceso que está abierto y el sacerdocio anticipaba el ministerio de Cristo y el ministerio de la iglesia. El velo hablaba de un acceso que algún día sería abierto. El sacerdote hablaba de un mediador perfecto que no tendría que ofrecer sacrificios repetidos. Todo el sistema, por eso les decía que tiene un fin pedagógico. Todo el sistema miraba hacia adelante, todo señalaba hacia el cumplimiento, todo esperaba el momento en que la obra ya no tendría que repetirse. Y de nuevo, no habían sillas en el tabernáculo. Por eso el sacerdote permanecía de pie, porque la obra continuaba, porque el sacrificio seguía y porque el pecado aún exigía mediación. A veces también tomamos con mucha ligereza la definición del pecado. Y ahí estamos muchas veces tratando de no hacer cosas malas para no pecar. Y a veces hasta hacemos una lista de cosas que consideramos nosotros que son pecado y estamos intentando no hacerla. Yo quiero decirles que la palabra pecado en griego se define como amartia o amartía, como usted quiera pronunciarlo. Y literalmente su traducción es errar al blanco. Era una frase usada en las Olimpiadas para los deportes, sobre todo cuando apuntaban con una flecha o en las guerras. Pero más que todo en los entrenamientos y en los deportes, cuando un arquero no daba en la diana, en el centro de lo que se le había marcado, entonces decían amartía, erró al blanco. También se define como no alcanzar el estándar. Si usted se fija entonces en la definición, no solo se trata de dejar de hacer algo malo, sino es no alcanzar el estándar de Dios, no estar en el propósito de Dios. Por eso esta palabra en la Biblia es tan reiterativa, porque no debería tomarse con ligereza. Cuando contrastamos pecado con la presencia de Dios, deberíamos analizar un conjunto de cosas, y el tabernáculo es una excelente opción para ir meditando y reflexionando. Durante todos estos domingos hemos explicado cada uno de estos detalles. En la cruz, Cristo declaró que la obra ha sido terminada. Cuando Cristo exclamó, o cuando Cristo declaró, consumado es, en griego es tetelestai. Esta frase era muy usada en la sociedad, en la comunidad, para describir negocios. Se usaba mucho cuando se daba crédito a alguien y la deuda era pagada. Tetelestai, ya no me debe. O cuando alguien quería condonar una deuda a alguien, tetelestai, usted ya no me debe absolutamente nada. Nada queda pendiente, nada queda por añadir. El sacrificio no estaba en proceso. La expiación no estaba incompleta. La redención no estaba a medias. Todo había sido cumplido. Consumado es. El altar ya no tendría que arder otra vez por ese mismo pecado. Quizás para nosotros el significado no es así como que nos conmueve tanto, porque no venimos de esa cultura, más que conocemos lo que hemos leído. Pero en algunos domingos yo les decía que se imaginaran estar en ese lugar, ese olor putrefacto que había el día de
de los sacrificios, la sangre asoleada, los balidos de los corderitos a los cuales les estaban cortando la garganta para derramar su sangre. Era un ambiente tétrico, feo, horrible. Cuando Jesús está diciendo consumado es, esto está diciendo ya no más, se acabó, ya no hay que seguir haciendo estos sacrificios. Y por eso el escritor de Hebreos dice que él se sentó, porque descansó en su obra. El escritor de Hebreos también dice que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del tabernáculo, pero Jesús entró al cielo, a la diestra de su Padre, y se sentó porque todo estaba concluido. 9:26, para que lo noten, de Hebreos. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, para quitar de en medio el pecado. Fíjese en la frase una vez para siempre, no cada día como hacían los sacerdotes, no cada año como se hacía en el tabernáculo, no en cada generación, fue una sola vez. El escritor y el comentarista bíblico William MacDonald escribe al respecto. Dice: la obra de Cristo no necesita repetirse, porque su sacrificio fue perfecto y suficiente para siempre. Todo lo que el sistema religioso antiguo prefiguraba quedó cumplido en la cruz. Consumado es. La cruz no añadió algo más al sistema. La cruz lo cumplió. La cruz lo terminó. La cruz lo reemplazó. Nada quedó pendiente. Todo lo que el altar anunciaba, Cristo lo cumplió. Todo lo que la sangre simbolizaba, Cristo lo realizó. Y todo lo que el velo esperaba, Cristo lo abrió. Por eso, después de la cruz, el evangelio no anuncia un sacrificio que deba repetirse, sino una obra que debe recibirse. Cristo se sentó como una señal de que todo estaba hecho. Después de recorrer el tabernáculo, desde el atrio hasta el velo, y después de contemplar el altar, la fuente, los sacrificios, la sangre, la apertura del camino, el libro de Hebreos nos muestra una escena que jamás habría podido verse dentro del santuario antiguo. De nuevo, en el tabernáculo no se podía sentar el sacerdote, no había un asiento para él. Sentarse no solo significaba que la obra estaba concluida, se sentaba alguien que tenía autoridad. Y en Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El Rey de Reyes se ha sentado porque ha concluido su obra. En el lenguaje del santuario, sentarse era una señal de que la obra había terminado. El contraste es intencional de lo que hace el escritor de Hebreos. El sacerdote está de pie, Cristo está sentado. El sacerdote repite, Cristo consumó. El sacerdote vuelve al altar, Cristo terminó la obra. Matthew Henry escribe al respecto: el hecho de que Cristo se haya sentado muestra que su sacrificio fue perfecto y completo. El trabajo de expiación está terminado y no queda más ofrenda por el pecado. Al sentarse nos muestra su autoridad y su victoria. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Observe el orden de este versículo. Primero purificó, luego se sentó, primero ofreció, luego reinó, primero sufrió y luego fue exaltado. William MacDonald lo describe así: el hecho de que Cristo se sentara a la diestra de Dios
indica que la obra de redención fue completada y aceptada plenamente. Nada más queda por hacer para asegurar la salvación. Recuerden que después del altar de los sacrificios avanzaba solamente el sacerdote, y en la segunda enseñanza yo les hablaba del llamado de la iglesia como una nación santa, como un reino, como sacerdotes, a ministrar en su presencia y para anunciar, dice la Biblia, las virtudes de aquel que nos llamó de su luz admirable. El creyente no vive tratando de terminar la obra, vive descansando en la obra terminada. El creyente no se acerca a Dios con incertidumbre, se acerca con confianza. El creyente no repite sacrificios, confía en un solo Dios. Por eso el evangelio no dice trabaje más, no dice complete la falta, no dice gane el acceso, dice cree en lo que ya fue hecho. Cuando las personas entienden su culpa, reconocen muchas veces su estado. ¿Se acuerdan el joven rico? Él sabía perfectamente que al estar frente a Dios, para entrar al reino de los cielos, para ser salvo, él no era salvo. Si había algo que le constaba al joven rico, es que él no era salvo. Pero ¿dónde ir? Y cuando descubre el lugar perfecto, dónde ir y dónde acercarse para solucionar el problema, bueno, la Biblia dice que fue corriendo y dobló sus rodillas. Y ya sabemos el resto. Jesús le dijo cuál era la situación, cuál era el problema. Otro maestro de la ley le dice: Señor, ¿qué bien haré? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Queremos ofrecer a veces una serie de cosas, queremos añadirle a la obra que ya está perfecta, a la obra que solo requiere creer. Pero este creer no es como suele pasar con muchísimas personas por alrededor del mundo que dicen profesar la fe cristiana, profesar el cristianismo, ser cristianos, ser seguidores de Jesús, ser discípulos de Jesús. Y están haciendo una serie de obras para ser reconocidos. Yo quisiera que meditáramos esta mañana y el resto de este día y el resto de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Dios habita en medio de nosotros. Y usted tiene que salir con la certeza de que Dios quiere habitar con usted, de que Dios desea, añora habitar en su vida. Dios desea, añora compartir su presencia, ministrarle con su presencia, lo desea. Pero lo invita a hacerlo por la única entrada que había, por la única puerta que había. Y Jesús dijo: yo soy la puerta. Y ya no tiene que añadir cosas, ya no tiene que venir a hacer cosas para agradar a Dios, para hacer méritos y, según muchos, ganar la salvación. Quisiera invitarles a cerrar sus ojos y a meditar en lo siguiente. La obra está completa, pero debe ser recibida. Debe ser recibida. Hay una historia de una persona que fue metida a la cárcel injustamente y fue condenada a muchos años en prisión. Y comenzó a pagar esta culpa, esta deuda, que se acostumbró tanto a estar ahí en ese lugar, en la cárcel. Y después de muchos años, alguien logró demostrar que él no era culpable, que era inocente. Y le dieron la libertad.
Y cuando este hombre sale a la calle, se da cuenta que está tan acostumbrado a la vida de la cárcel que no desea la libertad. Y regresa a la cárcel y dice: yo no puedo vivir afuera. Ya no tengo amistades, toda mi familia murió y yo no tengo vida acá afuera. Yo quiero regresar a la cárcel. Y le dijeron: mire, se ha declarado su inocencia, se ha declarado ya un perdón para usted y usted no puede vivir en la cárcel. Y este hombre regresó a donde ese abogado y le dijo: no me has hecho un bien, me hiciste el peor mal que me han podido hacer. No puedo vivir en libertad, no deseo vivir en libertad. Y este abogado comenzó a sentirse tan culpable después de sentirse tan feliz por haber buscado la libertad para esta persona. Y encontró algo en la ley, algo que decía que si él no estaba dispuesto a recibir el perdón, no se podía otorgar esa amnistía. Y fue así como este hombre regresó a la cárcel nuevamente hasta que murió. De igual manera, durante todo este tiempo hemos declarado el deseo de Dios, la invitación constante de Dios a librarnos de la esclavitud del pecado, a invitarnos a caminar con libertad en su presencia, a ser guiados por el Espíritu Santo. Después de recorrer el tabernáculo desde el atrio hasta el lugar santísimo, después de contemplar el altar, la sangre, la fuente, el velo rasgado y el Cristo sentado a la diestra de Dios, llegamos a la pregunta más importante de todas. No es una pregunta teórica, ni histórica, ni doctrinal solamente. Es una pregunta personal. Si la obra está terminada, si el sacrificio fue perfecto, si el acceso fue abierto y si Cristo está sentado, entonces la cuestión no es qué falta por hacer, sino qué haremos nosotros a lo que ya fue hecho. El Evangelio no anuncia un camino que el hombre debe construir, sino un camino que Dios ya abrió. No anuncia una obra que el pecador debe completar, sino una obra que Cristo ya consumó. Pero esa obra, aunque perfecta, debe ser recibida con fe y por fe. El acceso está disponible, pero no se impone. La salvación ya está completa, pero no se apropia sin respuesta del individuo que la desea. Desde el principio, el ser humano ha tenido la tendencia de querer hacer algo para sentirse digno de acercarse a Dios. Aún después de escuchar que la salvación es por gracia, el corazón insiste en añadir esfuerzo, mérito o sacrificio propio. Queremos ayudar a Dios, completar lo que creemos que falta, asegurar la salvación mediante nuestras obras. Pero el mensaje de la cruz es claro: nada puede añadirse a lo que Cristo ya terminó. Cuando el hombre intenta añadir, vuelve al sistema antiguo, vuelve a la ley anulada, a la ley ceremonial, vuelve al sacrificio repetido, vuelve al sacerdote en pie que nunca podía sentarse, vuelve al trabajo que nunca terminaba. La religión sin evangelio produce cansancio, culpa y temor, porque siempre parece que falta algo más. Pero el evangelio declara que lo necesario ya fue hecho. El apóstol Pablo les decía a los Gálatas: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la justicia pudiese alcanzarse por el esfuerzo humano, la cruz no habría sido necesaria.
Si la salvación pudiera comprarse con obras, Cristo no tendría que haberse sentado. Intentar añadir a la obra de Cristo no la mejora, más bien la niega. La respuesta correcta al sacrificio perfecto no es trabajar más, sino creer. No es repetir lo que Cristo hizo, sino descansar en lo que Él ya terminó. El Evangelio no llama al hombre a terminar la obra, sino a recibirla. Por eso cuando Jesús invitaba a los pecadores, no les decía que se esforzaran más, sino que vinieran a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que Jesús daba no es descanso físico solamente. Es el descanso del alma que deja de intentar justificarse por sí misma. Es el descanso de quien entiende que la deuda fue pagada, que la culpa fue tratada, que la barrera fue quitada y que el camino está totalmente allanado, está abierto. En el tabernáculo no había descanso para el sacerdote. En Cristo hay descanso para el pecador. El sacerdote estaba de pie porque la obra no terminaba. Cristo se sentó porque la obra fue consumada. Y ahora la invitación es clara: entrar en ese descanso por medio de la fe. Después de todo el recorrido, después de todo lo que Dios ha hecho, la pregunta no es si el camino existe, sino si usted entrará por él. No es si el sacrificio fue suficiente, sino si usted confiará realmente en él. No es si Cristo terminó la obra, sino si usted dejará de intentar terminarla por su cuenta. El tabernáculo enseñaba el camino, la cruz lo abrió, el trono lo confirma. Ahora la respuesta es personal. ¿Seguirá viviendo como si el velo estuviera en pie? ¿Seguirá intentando pagar lo que ya fue pagado? ¿Seguirá trabajando para ganar lo que ya fue dado? ¿O vendrá a Cristo, descansará en su obra y confiará en su sacrificio perfecto? Porque el Dios que quiso habitar con el hombre, el Dios que proveyó la puerta, el Dios que aceptó la sangre, el Dios que rasgó el velo, es el Dios que ahora dice: la obra está terminada. Entren, entren. Y antes de terminar este recorrido por el tabernáculo, debemos afirmar con solemnidad las verdades que resumen todo lo que hemos visto. Por cuanto Cristo terminó la obra, nada quedó pendiente y la única respuesta correcta es creer. Mientras usted tiene sus ojos cerrados, por favor, medite en esta alabanza. Es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, Señor, que te entregue a ti mi vida, que tú seas mi Señor. Es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, Señor, que te entregue a ti mi vida, que tú seas mi Señor, porque es necesario que todo te entregue, que no quede nada para mí.
porque es necesario que tú crezcas y que yo mengue, Señor, porque es necesario que todo te entregue, que no quede nada para mí, porque es necesario que tú crezcas y que yo mengue, Señor, y que yo mengue, Señor, y que yo mengue, Señor. Es necesario que tú crezcas y que yo mengue, Señor, que te entregue a ti mi vida, que tú seas mi Señor, porque es necesario que todo te entregue, que no quede nada para mí, porque es necesario que tú crezcas y que yo mengue, Señor, porque es necesario que todo te entregue, que no quede nada para mí, porque es necesario que tú crezcas y que yo mengue, Señor, Sí, Señor. y que yo mengue, Señor, y que yo mengue, Señor. Después de recorrer el tabernáculo desde el atrio hasta el lugar santísimo, la enseñanza más clara que queda delante de nosotros es que la salvación no es una obra que el hombre está tratando de terminar, sino una obra que Dios ya completó en Cristo. Durante siglos el sacerdote estuvo de pie ofreciendo sacrificios que debían repetirse, porque el pecado seguía presente y la reconciliación no era definitiva. Pero cuando el Hijo de Dios se ofreció a sí mismo en la cruz, no dejó la obra a medias, no dejó una parte pendiente para que el hombre la completara, sino que declaró con toda autoridad: consumado es. Esa palabra significa que la deuda fue pagada, que la justicia de Dios fue satisfecha, que la barrera fue removida y que el camino quedó abierto para siempre. Por eso cuando la Escritura dice que Cristo se sentó a la diestra de Dios, está proclamando que la obra redentora no necesita repetirse ni perfeccionarse, porque fue perfecta desde el principio. La salvación no está esperando que el hombre haga algo más, está esperando que el hombre crea. El corazón humano siempre ha tenido la tendencia de querer añadir algo a la obra de Dios. Queremos hacer méritos, queremos compensar nuestros errores, queremos asegurar la salvación mediante nuestro esfuerzo. Pero el mensaje del tabernáculo, cumplido en la cruz, nos enseña que todo intento de añadir algo a la obra de Cristo no la mejora, sino que la niega. Si el sacrificio fue perfecto, no necesita repetirse.
Si el velo fue rasgado, no necesita volver a abrirse. Si el Hijo de Dios se sentó, no necesita levantarse para hacer algo más. La gracia no se completa con obras, ni la redención se perfecciona con esfuerzo humano. Todo lo que era necesario para reconciliar al hombre con Dios fue hecho por Cristo, de una sola vez y para siempre. Por eso la fe cristiana no consiste en ayudar a Dios, sino en confiar en Él. No consiste en terminar la obra, sino en recibirla. No consiste en ganar el acceso, sino en entrar por la puerta que Él mismo nos abrió. El tabernáculo nos mostró que Dios quiere habitar con el hombre, que hay una puerta, que hay un sacrificio, que hay limpieza, que hay acceso y que la obra está consumada. Pero todo ese camino, aunque perfecto, no se convierte automáticamente en experiencia personal. El hecho de que el velo haya sido rasgado no significa que todos han entrado. El hecho de que Cristo haya muerto no significa que todos han creído. El hecho de que la salvación esté completa no significa que todos la han recibido. La Escritura nos llama a acercarnos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, confiando en la sangre que fue derramada y en la obra que fue terminada. El Evangelio no obliga, pero sí invita. No empuja, pero llama. No impone, pero ofrece. Y la pregunta final no es si Dios está dispuesto a recibir, sino si el hombre está dispuesto a confiar. El camino está abierto, pero debe ser cruzado por fe. Desde el Edén hasta el tabernáculo, desde el tabernáculo hasta la cruz y desde la cruz hasta el trono, la historia de la redención revela un mismo deseo en el corazón de Dios: habitar con su pueblo, habitar con el hombre. Él no se conformó con observar desde lejos, ni se limitó a dar mandamientos desde el cielo. Él descendió, proveyó el sacrificio, abrió el camino y completó la obra para que el hombre pudiera acercarse sin temor. Ahora el mensaje final del Evangelio no es esfuerzo, sino descanso. No es incertidumbre, sino seguridad. No es repetición, sino consumación. Cristo está sentado porque la obra está terminada. Y todo aquel que viene a Él puede encontrar el descanso que ningún sacrificio repetido pudo dar. El Dios que quiso habitar con el hombre ha hecho todo lo necesario para que esa comunión sea real. Y hoy sigue diciendo con la misma voz de gracia: el camino está abierto, la obra está completa. Ven y descansa en lo que yo ya terminé. Señor, te damos gracias. Te damos gracias esta mañana por tu misericordia, por tu fidelidad y por ese amor que ni siquiera sabríamos cómo describirlo. Tu palabra dice que sobrepasa nuestro entendimiento. Y en efecto, Señor, este amor no es fácil de describir, pero sí quisiera suplicarte por todos los que han escuchado estas reflexiones, que tu Espíritu Santo les conmueva, les toque de manera especial, porque invitados ya están a entrar. Invitados ya están a entrar. Señor, que no sea una serie más, un mensaje más, que no desechemos estos medios de gracia, que no sigamos, Señor, postergando tu deseo de habitar con el hombre.
Bendito seas, Señor. En tu nombre santo te damos gracias. Amén. Y amén.